Hola, muy buenas. Hoy, como estoy con esto de la espalda, pues ya digo, vamos a hacer trabajos pequeños. Entonces se nos ha ocurrido, teníamos en un baño estos cuadros que sinceramente son más feos que pegar a un padre. Entonces vamos a cambiarlo porque además yo creo que son de estos, lo tenemos de hace años. No sé si nos lo regalaron. Es papel y es muy feo. Entonces lo que vamos a hacer es desmontar, este ya aquí le quita las grapas para que veáis. Mirad lo que es. Esto ya directamente fuera. Tiene aquí un MDF para aguantarlo. Entonces lo que a nosotros nos interesa son las medidas internas, ¿vale? Para ver lo que apoya. Y una vez que tengamos lo que apoya, ¿qué es lo visible? Porque se come un poco el canto donde apoya, ¿vale? Entonces, yo lo que hago, me mido por un lado las tres tablas, que coincide con el papel, o sea, esto sería aquí el grabado, vamos a hacer un grabado láser, ¿vale? Y me veo aquí que tiene 25, 250 milímetros y tenemos un juego de un milímetro 2. Y por el otro lado, aquí lo podéis ver, y por el otro lado pues igual, aquí tiene más juego. Entonces, vale, sabemos que con esta tabla va a apoyar bien. Vale, pues vamos a quitar todas las grapas de este y de este. Y luego nos ponemos con el diseño y os digo desde cero cómo lo hemos hecho nosotros. Pues si tenéis una máquina láser de diodo o de CO2, como es en este caso, lo podéis hacer. Con ambas máquinas se puede hacer, pues son grabados que eso no requiere mucha potencia, ¿vale? Ya tenemos las grapas. Es lo que os decía, lo que es el dibujo. El papelillo este, el cartón, coincide con lo que la aguanta. Y luego, si nos fijamos, una vez que apoya, aquí en el canto este, pues queda más ajustado. Entonces, digamos que el grabado, en lo que vamos a ver, es un poquito menos. Se come como 2 o 3 milímetros, ¿vale? Pues eso lo tenemos en cuenta. Vale, ahora vamos a pasar al ordenador y para el que le interese, tenga una máquina láser de diodo o de CO2, pues vamos a decir cómo lo hemos hecho nosotros. Nosotros hemos cogido unas casas de montaña o de campo de internet, las hemos vectorizado y parece que queda bien. Lo que vamos a hacer a la hora de grabarlo va a ser en modo corte, que no llegue a atravesar un delineado que llamamos. Porque si lo hacemos grabado, tiene muchas líneas y son cuadros con unas dimensiones más grandes que esto, entonces al reducirlo a este tamaño se va a juntar demasiado y se puede líneas tan juntas, dependiendo de los DPI que pongamos, pues puede juntar las líneas y quemarse demasiado. Entonces vamos a hacer en corte, que además a mi hermano pequeño le hice uno la semana pasada, algo así, ¿veis? Esto es un delineado, aquí sí es grabado, pero por ejemplo si esto lo hubiésemos grabado, estas líneas tan juntitas, con estas de aquí pues seguramente hubiese dejado más mancha, aunque luego lo lijásemos y demás. Bueno, algo así es lo que queremos hacer. Entonces vamos a pasar al ordenador, además así me siento, y os explico con uno de los ejemplos, no voy a explicar los tres, con uno de los ejemplos, con el resto será igual, cómo lo hemos hecho. Vale, pues ya tenemos aquí nuestro programa abierto, el Inkscape. Es un programa de código abierto, gratuito, y está bastante chulo. Nosotros trabajamos mucho con él. Vale, abrimos nuestro archivo. Ya los tengo aquí todos preparados, ¿vale? En DXF, que esto es para el archivo con el que trabaja RDWorks, pero vamos a empezar desde el principio. Vale, cogemos una foto, PNG, JPG, aquí la tenemos, con su tamaño original, esta la hemos descargado de internet, y si nos arrimamos, hacemos un zoom,
Vemos que está muy pixelado. Esto del láser, lógicamente, pues se lía, se confunde. Hay que vectorizarlo, ¿vale? Nos venimos al trayecto, vectorizar, vista en directo. Y generalmente esto ya está por definición unos 450 de umbral. Podéis jugar, lo podéis subir, lo podéis bajar. Mira, por ejemplo, lo subimos. ¿Veis? Y se va oscureciendo. Ahí parece que está mucho mejor, pero ya os digo que yo ya hice la prueba cuando lo tengo preparado en DXF y a 450 trabaja bastante bien. Por lo menos para esta imagen. Le damos a aceptar y tardará un poco, a pesar de que este ordenador es un Intel Core i7, generación 10, no está mal. El de hace 2 años. ¿Veis? Ahí se pone el relojito y aquí pone no responde, pero sí está trabajando. Tened en cuenta que aquí hay 900.000 nodos. Vamos a tener un poquito de paciencia y ahí estaría. Vale. Ya tenemos la imagen vectorizada. La quitamos, pues se pone encima del archivo que tenemos. Esta es la imagen, la JPG, que de hecho la tenemos seleccionada, ¿ves? Y aquí pone imagen. Y la que está vectorizada, pues ya directamente nos pone selecciona una imagen para vectorizar. Como está vectorizada, pues ya está. Esta, la JPG, la podemos obviar, la eliminamos. Y ya trabajamos con esta. ¿Vale? Ahora si hacemos zoom, vais a ver que está muy definido. Por mucho que hagamos zoom, no está nada pixelado. ¿Vale? Pero estos son los vectores. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer, esto no lo vamos a grabar sobre el MDF que ya trae el cuadro. Lo vamos a grabar en contrachapado de 5 milímetros o de 4. No sé si tendré de 3 para que no sobresalga sobre el marco, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer para que haga el corte es un recuadro alrededor. Y yo sé que la imagen lo vamos a poner en rojo. Ahí está. El rojo que lo tenemos ya definido como para que corte, lo atraviese. Y el negro lo tenemos como corte que no atraviese, un delineado, ¿vale? Vale, le damos las dimensiones ahora al cuadrito este, que eran de ancho 25 centímetros, entonces le vamos a dar un poquito más, le vamos a dar 25, un milímetro más. Y de alto eran 20 y le vamos a dar un milímetro más. Vale, ahí lo tenemos. Ahora tenemos que acoplar la imagen a ese cuadro. Pues aquí en la imagen le ponemos 25, 250 por 20, 200 milímetros. Vale. Ahora seleccionamos, ya tenemos seleccionada la imagen, seleccionamos el marco también con Shift y alineamos. Y lo queremos en la vertical y en la horizontal. Y ya está acoplado ahí. Si hacemos un zoom, veremos que tenemos aquí 1 milímetro de espacio, ¿vale? Vale, entonces ya lo tendríamos. Yo lo que hago es guardarlo como, por si acaso quiero volver a retocarlo, como SVG, que es el archivo con el que trabaja, aparte de otros, el programa este en Inkscape. Y luego para llevárnoslo al programa de RDWorks, que es el de corte láser, en DXF, ¿vale? Este de aquí, como ya lo tengo hecho, pues no lo voy a hacer, ya está hecho. Vale, ahora pasaríamos al programa RDWorks. Yo lo tengo aquí grabado. RDWorks es un programa de corte y grabado de láser que también nos deja modificar, no es un programa de diseño, ¿vale? Entonces está más limitado, pero también nos deja modificar y añadirle cosas, ¿vale? Entonces abriríamos el archivo que ya tenemos hecho de XF, ¿ves? Aquí tengo el centro, a la derecha y a la izquierda, que sería este. Tarda en cargar
Ya os digo que son muchos nodos. El programa Inkscape tiene una opción para reducir o simplificar estos nodos, ¿vale? Sin que varíe el dibujo. Entonces vamos a tener menos direcciones del cabezal láser. Ahí está. Abrimos. Cuanto más nodos tenga, más trabajo le va a costar al programa abrirlo. Tanto en el de diseño como en el de corte. Eso está claro. Ya nos ha cargado. He cortado porque ha tardado como unos 40 segundos aproximadamente. Muy bien. Y aquí si ampliamos, ¿veis? Pues este es el recorrido que va a hacer. ¿Por qué está así en dos líneas? Porque esto lo tengo puesto como corte. Si yo aquí, por ejemplo, cambio la capa esta de negro, que le pongo corte, lo pongo en escanear, me va a rellenar eso, ¿vale? Entonces el láser haría así, izquierda, derecha, iría grabando esto. Lo queremos, como os he enseñado el cuadrito de antes, de la moto en corte, que queda bastante chulo. Y encima nos va a tardar bastante menos. Vale, ya lo tenemos aquí. ¿Qué más? Ahora, por ejemplo, pues podéis modificar cualquier cosilla. Por ejemplo, mira, aquí veo un punto. Este punto de aquí, pues no pinta nada. Lo selecciono, lo elimino. ¿Vale? Luego imaginaros que aquí queréis poner más cosas, pues, yo qué sé. Y podemos coger el gatito este. Lo echamos para allá. Vale, se ha venido aquí con los puntitos estos de la piedra. Los podemos eliminar. Y luego, por ejemplo, aquí si esto os queda lo que os decía, queréis añadirle más cosas, pues por ejemplo le podemos añadir una loseta estas del camino. Seleccionamos. No sé si me habré llevado un punto, sí, el piquito ese de la de arriba. Control C, Control V y la copiamos. Y luego, pues para que se vea que no es exactamente igual, le podemos voltear. Pues lo volteamos 180 grados. Oiga, se me ha subido. La bajamos otra vez aquí. Y ya estaría, quedaría un poquito más completo el camino, ¿no? Es un ejemplo. Vale. ¿Qué nos quedaría ahora? Darle, ya conociendo nuestra máquina de corte láser, como es grabado, el grabado sabemos que en contrachapado trabaja bien, depende de lo que queráis profundizar y lo que se vea y demás. Pues este láser es de 100 vatios de potencia, entre 26, 38, 36 trabaja bien, incluso 35, 33. Ya les digo que depende un poquito las líneas que haya. Claro, si le profundizáis mucho, el surco que deja el láser, digamos que va a ser un poquito más ancho. Y luego aquí esta zona de aquí que hay mucho, pues se puede juntar una línea con otra. Eso tenéis que ir viéndolo, ¿vale? Y luego también depende, esto es grabado. O sea, va a ser no escaneado, sino va a ser un delineado. Vamos a utilizar, ya os digo, un contrachapado de 5 o 4 milímetros. ¿Por qué os digo esto? Porque, hombre, a esta velocidad, a 100 y 36, un contrachapado de 4 milímetros no lo va a cortar, no lo va a llegar a atravesar. Pero tenéis que tener un poquito cuidado con eso, porque si no queréis atravesarlo, subir la velocidad o bajar la potencia, casi mejor, ¿vale? Vale, seguimos. Esa es la capa de delineado. Y el rojo es la de corte. La de corte sí queremos que atraviese, que va a ser el marquito, ¿vale? Pues vamos a meter una plancha grande, pero luego queremos que nos recorte esto perfectamente. Sabemos que, por ejemplo, para estos valores son de 5 milímetros. Entonces, si meto una plancha de 4, pues lo dejo igual o lo puedo bajar un poco, ¿vale? Velocidad 11, potencia 41. Vale. Digamos que ya tenemos los valores correctos, las medidas, nos vamos a asegurar, porque hay veces que de un programa de diseño al de RD Works varía. Esto eran
De hecho ha variado, sí. Esto era, creo recordar, 251 y esta 201. Vale, ahí lo tenemos. Y luego lo que es el dibujo, para coger todo el dibujo, no coger una parte del... hasta ahí. Lo que es el dibujo, bueno, ya la podemos agrupar. Y el dibujo son 250 por 200. Vale, ahí estaría. Zoom. Vale, perfecto. Y ya como último paso, pues hacemos una simulación para que vea que todo está bien. Si tenéis esta opción de la simulación, no mandéis el trabajo directamente, que a veces nos ha pasado de que creemos que está todo bien. Aquí hay dos capas, pero a veces que trabajamos con más capas y nos interesa que grabe desde dentro a afuera, o primero queremos que grabe esto de aquí, luego esto de aquí. Todo esto se puede hacer con este programa. Vale, esto tarda mucho, repito, porque tiene muchos nodos. Ya tenemos aquí la simulación, nos da un resumen de lo que va a hacer, las medidas que tiene, 251 por 201, perfecto. El tiempo que va a durar todo el proceso. Este es el tiempo donde va a trabajar el láser, donde va a estar quemando. Entonces aquí hay una diferencia de 3 minutos, pues imaginaros que está grabando aquí, pues luego se va para acá sin grabar, pues esa es la diferencia en los 3 minutos. La distancia que va a recorrer, el cabezal, y luego aquí en la posición, la velocidad. Ahora cuando hagamos la simulación, pues veréis que esto va a variar. A ver, lo tengo puesto, luego la simulación la podemos poner más de prisa, normal o a toda velocidad. Esto como es un trabajo grande, pues lo pongo a toda velocidad, que lo que me interesa es saber qué es lo que va a hacer. Y ya empieza mal. Empieza primero haciéndome el corte, es por esto lo de la simulación. Y luego el grabado. Esto no nos interesa porque si hace primero el corte se nos puede mover la pieza y puede ser que luego el grabado, el delineado este lo haga regular. Entonces detenemos, nos vamos para atrás y esto que está aquí bien. No entiendo por qué. Es uno. Vale, aquí le ponemos proceso 1. ¿Vale? Y el marcado proceso 2. Vamos a ver ahora. Vale. Le ha cargado la simulación. Vamos a ver si ahora lo hace bien. Efectivamente. ¿Veis? Por esto lo de la simulación. Aparte que nos da unos parámetros, saber lo que va a tardar y demás. Pues el orden de las capas. Vale, pues esto es el recorrido que va a hacer el láser. Y finalmente pues hará el corte. Vamos a dejarlo que finalice para que lo veáis. Utiliza lo que es el corte, hacemos el trabajo. Perfecto. Vale, pues ya podríamos mandarlo, ¿vale? Entonces ahora voy a cortar, voy a colocar una plancha y como tiene muchos vectores, cada dibujito, pues voy a hacerlo uno por uno. Me había creado por aquí un archivo con los 3. Creo que era, a ver, este que pone baño, son los 3. Pero lo vamos a hacer uno por uno. Centro, el derecho y el izquierdo, ¿vale? Venga, vamos a... Vale, finalmente hemos elegido esta madera
que es de 4 milímetros, ya lo mido con el calibrador, es la más delgadita que tenemos. Y el MDF este, no lo he medido, pero vamos. Ah, pues mira, creo que era más fino, exactamente igual. Lo digo más que nada porque si ponemos algo más gordo aquí, incluso podemos jugar, pues sobresaldría demasiado y pegaría con la pared este en vez de lo que es el marco, ¿vale? Podemos incluso ponerle, este de 4, 5, 6, y yo creo que hasta 7. Pero bueno, este es perfecto. Esto hay que tenerlo en cuenta por lo que os decía antes, para que a la hora de hacer el delineado, que es un corte que no atraviesa, pues hay que tener en cuenta el espesor porque lo mismo lo atraviesa, pero con una velocidad de 100, creo que no. Aquí en esta madera vamos a elegir esta cara que parece más limpita. Bueno, esto si lo lijamos se aclara un poquito, pero tiene muchas vetas, ¿vale? Y esta, lo único malo, que esto de aquí, pues debe ser alguna prueba que hicimos, algo que salió mal y no nos vale. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el grabado del centro, que es así más grande, aquí, y estos dos lo vamos a ajustar mucho al canto, ¿vale? Y luego el otro aquí, entra justo, y ya aprovecharíamos esta tablilla. Vale, pues vamos a colocar todo, encender la máquina. Bueno, lo primero, voy a ponerla con imán porque si no nos va a dejar sordos. Vale. Lo primero, vemos que tiembla aquí un poquito, que no está liso del todo, pues le vamos a poner unos imanes. Luego, nosotros trabajamos con imanes de neodimio, que son muy potentes, y así sujetamos la pieza perfectamente. Ya con eso valdría, pero bueno, le podemos poner aquí un refuerzo y ya está. Y además de que la pieza no se nos mueve, va a quedar bien anclada, ¿vale? Ahora, ¿se ve el cabezal ahí? Ahora tenemos que enfocar esta lente, que ya hicimos un vídeo de las lentes, dependiendo de la lente que tengamos, esta creo que era de 2,5, pues necesitamos la lente que hay a esta altura. Pues de aquí a aquí son 63 milímetros, pero bueno, ya sabemos que con esta pieza lo ajustamos, así que tenemos que subir la máquina, la cámara. Ahí a roza, pues ahí estaría bien, le damos un poquito para arriba, ahí perfecto. Venga, mandamos el trabajo. Vale. Ha terminado, pero no lo hemos querido cortar para que veáis lo que os decía. Sabemos que este no nos va a valer. Y es por lo que os decía, tiene líneas muy juntas, encima hemos reducido un poco el tamaño del dibujo y
seguramente por detrás esté hasta quemado. Luego ha dejado mucho hollín ahí, que no es el propio hollín de quemar, sino que yo creo que es la zona del imán. Joder, tanto. Ya, ha quedado muy bonito. Pero no. Nada más tendría que mirar. O sea, con la velocidad que tiene y la potencia, ya os digo yo que esto no lo corta. Pero ¿por qué lo ha atravesado por detrás? Porque tiene tantas líneas. Por ejemplo, aquí, cada línea es un doble trazo. Porque como no está relleno, entonces cuando pasa por aquí, vuelve a pasar otra vez por aquí para hacer la otra línea y lo que hace es que lo quema. De hecho, la madera está súper blanda, la podría partir ahora. Otro problema, ¿cuál sería? A la hora de lijar, porque luego esto hay que lijar para que quede bien definido, nos vamos a llevar estos trocitos casi seguro. Sobre todo donde hay muchas líneas en la ventana. Mira, es que la ventana ha desaparecido. Sé que esto se ve perfectamente. Mira, tengo algo blanco. Entonces, solución, en vez de hacer un delineado, o lo hacemos escaneado, o vamos a bajar la potencia del láser. Estoy por optar, voy a cortar ahora y voy a pensar a ver si a lo mejor hago un escaneado. A mí me gusta más así un delineado. Pero mira, bueno, y luego que es lo que os decía. ¿Habéis visto? Es que está, mirar el perfil, está todo quemado. Y no es por la potencia, repito, es porque hay muchas líneas juntas y es lo que hace. Bueno, vamos a cortar y vamos a pensar a ver si lo hacemos escaneado o delineado con menos potencia. Vale, mirad, hemos hecho una cosilla. Hemos hecho una prueba, lo hemos dejado 2 minutos grabando. Y a ver, aquí está el primero que hicimos. Aquí le hemos bajado la potencia de 36 a 30, delineado. Vale, y aquí lo hemos escaneado. Queda como menos, luego esto sí se elija porque queda muy bien definido, ¿vale? Pero en el escaneado nos aseguramos de que no nos pase esto. Yo creo que a 30 no hay ningún problema, veis que no traspasa y demás, pero claro, la prueba está hecha, digamos, esta parte de aquí. El problema está cuando llega a la casa, las ventanas y demás, que hay mucha línea. Entonces, para asegurar, al final lo vamos a hacer escaneado. Vale, pues ya he terminado la última lámina. Bastante chulilla. No hemos grabado todo porque es que lo mismo, para ver aquí la máquina cómo se mueve, para que no salga muy largo. Entonces apagamos esto. ¿El chiller está apagado? Sí. Vale. Esta es otra y esta es la otra. Lo único que estoy pensando
o bueno, estamos pensando en que vamos a aspirarlo, pero no vamos a lijarlo, porque creo que no lo vamos a barnizar, queda muy bonito así, con eso ahí quemadillo un poquito, entonces yo creo que va a quedar bastante chulo así. Vamos a aspirarlo, chúfamela. Vale, pues sinceramente, yo creo que no lo vamos a ni a teñir ni a hacerlo así tal cual lo vamos a poner. Está un pelín profundizado, parece como un pelín así tallado, está muy chulo, ha quedado muy bonito. Vale, pues ahora lo montamos en los correspondientes marcos. Vale. Lo he hecho muy justo, que casi no hace falta. ¿Veis? Claro, tengo que hacer fuerza para que se salga. O sea que es que no hace falta ni ponerle las grapas o pegarlo ni nada. Pues el día de mañana queremos cambiar el dibujo, queda perfecto. Este. Perfecto. Este a lo mejor sí. Sí. Vale. Pues en vez de ponerle grapa lo que vamos a echar es unos puntitos de pegamento en las esquinitas, porque esto no pesa, y además para aguantarlo así, y ya está. Ya veis que he echado prácticamente nada. ¿Vale? Con eso seguramente lo sujete, porque esto es algo muy ligero. Que no lo pongamos al revés. Vale. Ahí. Perfecto. Vamos a ponerle algo de peso aquí. Hemos esperado 5 minutos, así que me voy a llevar los cuadritos, los colgamos y os lo muestro. ¿Ahí se ve bien? Bueno, pues como os iba diciendo, he dicho antes, yo creo que sí, la diferencia es bastante notable. Los marcos no nos gustan mucho, pero bueno, le podemos hacer unos o demás, pero bueno, así está bien. Lo vamos a poner en el marco, esto en el baño, perdón, y ya nos despedimos desde aquí, ¿vale? Felices fiestas a todos, que ya en 2 o 3 días es Nochevieja, y nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os guste. Un saludo, hasta luego.